noches, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a retomar las clases de Sociología de la Comunicación. Y en esta oportunidad, ya ustedes pueden ver el título, es Sin sentido de lugar, de un autor llamado Joshua Meyerowitz. Él es nacido en 1949, es profesor, dice, de comunicaciones en la Universidad de Hampshire, en Durham, y ha publicado un libro muy importante, titulado hasta ahora en inglés, es No Sense of Place, que ganó el premio Mejor Libro en Medios Electrónicos en 1986. Meyerowitz utiliza el ejemplo de la televisión para describir cómo las tecnologías de la comunicación han dado forma e influenciado las relaciones sociales. Quiere decir que en esta oportunidad vamos a tocar un tema específicamente que tiene relación directa con las ciencias de la comunicación, por el estudio de la televisión en medio de estos problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, él argumenta que la tecnología, en este caso la televisión, es una máquina de revelación secreta que permite a los individuos ver a otro, dice, de una manera sin precedentes, ¿no? Es decir, cómo la televisión ha cambiado de manera efectiva las relaciones de los seres humanos. Por ejemplo, es responsable del cambio, ha eliminado las barreras, el mayor acceso a información previamente restringida. Entre estos ejemplos podemos notar entre niños y adultos, hombres y mujeres, e incluso de humanizar y desmitificar a los poderosos, ¿no? Es decir, es interesante cómo el autor analiza el problema de los efectos de la televisión. También postula que su teoría inicial es que los medios electrónicos modernos, principalmente en forma de televisión, han roto las barreras que establecían los conceptos del lugar. Es por eso el título, ¿no? Sin sentido del lugar, dice. ¿Por qué? Ha roto las barreras de los roles, por ejemplo. Es decir, ya no tenemos un rol específico de varones y damas, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Se ha creado, por ejemplo, un salón de belleza unisex. Te compras una ropa, dices, no, es también para dama y para varón. ¿Por qué? Porque la televisión ha influido mucho en las propagandas, en cómo se visten las actrices, los actores. Entonces, todo esto ha hecho que la televisión ha influido tanto que ya no hay barreras entre varones y damas. Y otro también presenta este punto de vista a lo largo del libro, como la identidad de grupo, ¿no? Es decir, la autoridad y la jerarquía, por ejemplo. Ahora vemos con más, notoriedad cómo se comportan los políticos. Antes que existiera la televisión, inclusive ahora las redes sociales, no podríamos descubrir cómo ellos hacían sus trabajos, qué problemas tenían, de manera más íntima. Ahora sí lo podemos notar. Entonces ya no hay el respeto que se tenía antes. Hemos perdido un poco el concepto de autoridad porque los han humanizado, ¿no? En otras palabras, él explica, los han desmitificado. Ya no son mitos, sino son personajes reales, como cualquiera de los seres humanos, ¿no? También la etiqueta, la identidad de género y los roles otro punto que a mí me interesó, y esto es muy puntual, ¿no? Es un asunto crucial, la niñez y la edad adulta también, es decir, ha roto esta barrera. ¿Por qué? Él lo titula en su libro La infancia cambiada. Dice porque la televisión es una máquina de exposición secreta. El secreto más grande de todos, el secreto del secreto. Es decir, la televisión ha abierto una puerta para que los niños sepan lo que antes, en el tiempo en que no había televisión, por ejemplo, no sabían. El tema del sexo, el tema del, por ejemplo, la música podría ser,
las relaciones personales. Ahora los niños saben de sexo mucho más tal vez que los padres, ¿no? Entonces la televisión desdibuja los límites entre niños y adultos, porque ahora se les brinda a los niños un acceso más temprano a la información sobre esos problemas de adultos. El autor argumenta que por esta razón que los niños aprecian tanto la televisión, que es capaz de ampliar sus horizontes de experiencia. Es decir, ¿por qué les gusta tanto la televisión a los niños? Porque descubren cosas que ellos no habían pensado, que para los adultos ya es normal, o podemos decir cotidiano, pero los niños están descubriendo todo y les encanta descubrir muchas cosas, se proyectan a través de esas imágenes y amplían sus horizontes de experiencia, ¿no? Por eso que es una de las razones que da el autor por qué a los niños les gusta la televisión y ha roto esta barrera de la infancia y la adultez, ¿no? Ya hablamos de los géneros mezclados. Afirma que esto ha conducido hacia mujeres más orientadas hacia la carrera y más hombres orientados hacia la familia. ¿Por qué? Porque han descubierto a través de la televisión que hay temas que antes se desconocía, por ejemplo, el deporte, la guerra, la política y la medicina. Y los hombres se han puesto más del lado emocional, ¿no? Por las novelas, etcétera, que se presentan en la televisión. Ahora hay múltiples alfabetizaciones mediáticas. Por ejemplo, las ciencias de la comunicación tienen que ver con el contenido mediático, por un lado, la alfabetización gramatical de los medios y alfabetización media, ¿no? Vamos a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué significa la alfabetización media? Es la forma menos común de análisis, dice, de los medios. Sugiere que esto puede deberse a la dificultad para observar entornos creados por un medio, especialmente en contraste con la observación de contenido de medios o gramática, ¿no? Es decir, una vez que la gente está acostumbrada al medio, su entorno se vuelve cada vez más difícil de observar. En otras palabras, vamos a explicar esto. Cuando uno se concentra en la tecnología, el entorno ya se vuelve desconocido, lo que está alrededor. Pero si el medio es nuevo, todavía podemos concentrarnos en lo que está alrededor, dice. Por ejemplo, ahora nosotros, en pleno siglo XXI, ¿no? Nos concentramos en las computadoras, nos concentramos en las pantallas, como en este caso, por ejemplo, ustedes van a ver este video. Pero el entorno ya, por ejemplo, lo que pasa a su alrededor, la naturaleza, los animales, la familia, dejamos de observarlas, dejamos de apreciarlas. ¿Por qué? Porque estamos concentradas solamente en el entorno de la tecnología y no en el entorno que está a nuestro alrededor. Esa es la alfabetización media, por ejemplo, ¿no? Ahora, alfabetización gramática de medios. Desarrolla el autor este concepto más al examinar varias técnicas utilizadas en televisión y cine, ¿no? Es decir, el cine, la televisión, apreciados estudiantes, tiene su idioma, ¿no? En otras palabras, ellos tienen podemos llamarlo, es toda una ciencia, ¿no? La luz, tal vez el sonido, el conjunto de instrumentos que utiliza la televisión, el conjunto de elementos que utiliza el cine para producir, y que solamente estas personas tienen la capacidad de manejarlos, ¿no? Por eso se llama alfabetización gramática de medios. Por ejemplo, aquí vemos en la figura, ustedes pueden ver en esta diapositiva, que hay un técnico que está modulando tal vez la voz, está haciendo un acercamiento, ya lo que ustedes conocen, ¿no? En lo que es las ciencias de la comunicación. Eso se llama la alfabetización gramática medios. Otro, nuevos sentidos de lugar, identidad en la aldea global, lo que el libro señalaba, ¿no? Es decir, nuevos sentidos del lugar, sin sentido del lugar. Es decir, el autor nos dice que toda experiencia es local, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros podemos vivir, todo lo que nosotros podemos conocer en nuestra experiencia es de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a lo que vemos diariamente y lo que sucede en nuestro entorno. Pero aquí hay un pero, ¿no? O, sin embargo, dice, pues eso lo subrayé en rojo, dice. Argumenta que no necesariamente.
no es solamente local nuestra experiencia, es decir, no solamente es familiar, no solamente es nuestra comunidad de Ñaña, no solamente ahora es nuestra comunidad de Villa Unión o la Universidad Peruana Unión, sino es más amplia. Construimos, dice, nuestros conceptos o comprensión de eventos desde una perspectiva únicamente local. Diferentes medios nos permiten incorporar perspectivas externas con los cuales entender y relacionarnos con lo local y lo lejano. Por ejemplo, ahora, ¿no? Dos sociólogos promovieron el concepto de que el concepto de sí mismo no está definido únicamente por nuestras propiedades corporales, sino que es un concepto reflejado. Es decir, como agentes sociales construimos nuestra comprensión del mundo y nuestro entorno a través de esta lente de significado social. Es decir, cuánto influye lo social en nuestra vivencia, en la construcción de nuestra vida, en las estructuras sociales, por ejemplo. Estos medios han hecho que nuestra existencia no sea local, sino sea universal, ¿no? Es decir, más allá de lo local, porque nos transportan a otros lugares, nos hacen conocer otras personas a través de lo virtual, ¿no? También, por lo tanto, podemos vivir en un lugar sin realmente integrarnos en él, porque tú te mudas a un lugar y te concentras solamente en la tecnología, te concentras solamente en navegar en internet, en tu trabajo, y puedes vivir años en un barrio y no integrarte en este barrio, no integrarte en esta comunidad, porque la tecnología ha hecho que te has integrado al mundo, te has integrado a la aldea global, y por lo tanto puedes vivir en un lugar y no integrarte a él. El autor señala, como vamos a concluir con esta frase, ¿no?, de su libro, es sin sentido de lugar. Nos hemos convertido en personas que no conocemos a veces nuestro entorno, y gran parte tiene responsabilidad la tecnología. Nos vemos en la próxima sesión de Sociología de la Comunicación. Que tengan muy buenas noches, apreciados estudiantes.